Más textos disponibles en Simba. Juventud. El alumno de último año Charigin le había dado una bofetada a su compañero Abramov. En la creencia de que le asistía un perfecto derecho para hacer aquello, estaba contento y hasta orgulloso. Abramov, que había recibido la bofetada, estaba desesperado. Pero suavizaba su desesperación el pensamiento de que había, como muchos otros, padecido por la causa de la verdad. He aquí cómo ocurrió el incidente. A la entrada del aula estaba colgado, dentro de un marco negro, el horario de las clases. Aunque estaba allí desde que empezó el curso, no se fijaba nadie en él. Pero la víspera del incidente, el bedel conocido por el sobrenombre de Arenque observó que el horario había desaparecido. Se trataba seguramente de una travesura infantil. Y los alumnos serios que tenían ya bigote y opiniones políticas acogieron la noticia con una sonrisa indulgente, como acostumbraban a acoger las toninadas de su compañero Kunkov, que atravesaba el aula cabeza abajo, sosteniéndose sobre las manos. Aunque se consideraban hombres graves, ninguno de ellos estaba seguro de que no sentiría momentos después la necesidad imperiosa de repetir el truco gimnástico. El bedel Arenque estaba muy inquieto por la desaparición del horario, y, viéndole así, los alumnos reían y se burlaban de él bondadosamente. El horario desaparecido fue sustituido por otro, que al día siguiente desapareció también. La cosa empezaba a ser enojosa. Cuando Arenque, lleno de cólera, señaló con ademán trágico al marco vacío, los estudiantes lo tomaron ya más en serio y le dijeron que el horario, según todas las probabilidades, debía de haber sido robado por los granujillas de primer año. Al día siguiente se encontró en el marco, en lugar del programa, una hoja de papel con un dibujo humorístico ofensivo para el director del colegio. Aquello era más grave. Cuando el director pretendió que declarasen quién era el autor de la barrabasada, los alumnos no contestaron, por ignorarlo ellos también. La información no dio resultado. Semeño, el portero, que había quitado el dibujo del marco, se manifestaba aún más indignado que sus jefes, como si el insulto fuese dirigido contra él. Grueso, bonachón y tonto, se creía en el deber de defender el honor de sus jefes, y aconsejó también a los alumnos que declarasen quién era el autor del dibujo, pero estos le mandaron al diablo. Al día siguiente, un nuevo dibujo, aún más humorístico y ofensivo, apareció en el marco. El inspector dirigió a los alumnos un violento discurso, que no tuvo éxito. Aquel checo, que enseguida se encolerizaba, empezó a hablar en tono tranquilo. Pero a las pocas palabras se puso encarnado, como si le hubieran tirado a la cara agua hirviendo, y prorrumpió en gritos injuriosos: granujas, pilletes, bribones. El director pronunció un discurso seco, pero convincente. Hizo notar a los alumnos, que le escuchaban en silencio, la estupidez de aquella travesura, y les encareció su gravedad. Charigin, que en los momentos críticos era siempre el portavoz de la clase, se levantó y respondió al director. Estamos de acuerdo con usted, Miguel Ivanovich, y todos decimos lo mismo. Pero ninguno de nosotros ha hecho los dibujos, y estamos todos asombrados. El director se encogió de hombros con desconfianza, y declaró que si los culpables confesaban serían perdonados. Si no, a todos los colegiales se les pondría mala nota en conducta, y, lo que aún era peor, a los alumnos pobres, que hasta entonces no habían pagado sus estudios, se les obligaría a pagarlos en adelante. Añadió que bien sabían todos que él cumplía siempre su palabra. Pero si nadie quiere confesar. El director respondió que, en vista de eso, toda la clase debía dedicarse a averiguar quién era el culpable, cosa que en modo alguno se opone a la solidaridad y al compañerismo, puesto que el culpable, al no acceder a confesar, compromete a toda la clase, la expone a un severo castigo, rompiendo, eo ipso, los lazos de compañerismo con los demás alumnos. Cuando se marchó el director, todos los colegiales empezaron a discutir apasionadamente la cuestión, que, después del discurso de Miguel Ivanovich, ofrecía un aspecto nuevo e inesperado. Por culpa del asno que había cometido aquella idiotez y que no quería confesarla, algunos alumnos pobres se verían obligados a dejar el liceo. Una hora más tarde, Charigin y otros 2 alumnos le pidieron una entrevista al director, a la sazón en su despacho. Salió al corredor con un cigarrillo en la boca. Tenía una visita de importancia, y solo podía atenderles un momento. En nombre de todos sus compañeros, Charigin le hizo saber que no había sido posible descubrir a los culpables, pero que recaían vehementes sospechas sobre 3 colegiales: Abramov, Balich y Osnovsky. La clase esperaba que, después de tal declaración, los demás no sufrirían las consecuencias enojosas de la travesura. El director dirigió una mirada atenta, aunque rápida, a Charigin, le cumplimentó y respondió que reflexionaría sobre lo que acababa de oír. Las felicitaciones del director enorgullecieron mucho a Charigin, aunque hasta entonces le había también enorgullecido no poco el que los profesores le considerasen como un elemento perturbador. Cuando llegaba al aula, su compañero Rochvestvensky le salió al encuentro.
Rochbestvensky, durante la reciente discusión entre los colegiales, había gritado más que ninguno y los había vuelto locos a todos. Como si se tratase de una bonísima noticia, se apresuró a comunicarle a Charigin. Abramov dice que eres un canalla. Abramov, en pie junto a la estufa, muy pálido, dirigió despectivamente la mirada por encima de las cabezas a un punto lejano. Abramov, ¿es verdad que me has dicho canalla? Sí. ¿Quieres pedirme perdón? Abramov guardaba silencio. Toda la clase presenciaba la escena con los nervios en tensión. Di. En aquel momento entró el sacerdote que enseñaba religión y moral. Los alumnos, con aire contrariado, ocuparon sus puestos. Los minutos se les antojaban larguísimos. Les parecía que el tiempo se había detenido para evitar el mal que estaba a punto de realizarse. Charigin, que tenía su sitio en el último banco, finge estar leyendo un libro. Pero de cuando en cuando levantaba los ojos y examinaba con extraña curiosidad la espalda encorvada de Abramov y su cabeza, inclinada también sobre un libro. Abramov tenía el pelo negro y crespo. Sus dedos, en los que apoyaba la cabeza, parecían extrañamente blancos. Estaría pensando que dentro de algunos minutos recibiría un bofetón que le haría ver las estrellas y le pondría la mejilla como un tomate. El corazón de Charigin empezó a latir con más fuerza. Bien quería el que nada de aquello ocurriese. Daría cualquier cosa por no verse obligado a pegarle a Abramov. Pero no tenía más remedio. Estaba completamente en su derecho. Perdería toda la estimación de sus compañeros si dejaba impune aquel insulto inmerecido. Charigin recordó cuanto había él dicho y cuanto habían dicho los demás, y se afirmó en la idea de no haber merecido aquel grosero insulto. La cabeza negra y los dedos blancos de Abramov suscitaron en su corazón un sentimiento de malevolencia. Tuvo un poco de miedo, porque Abramov era un muchacho fuerte, y, como es natural, le devolvería la bofetada. Pero no había más remedio. Debía dársela, y se la daría. La campanilla sonó en el corredor. El profesor se dirigió lentamente a la puerta. Detrás de él, estirando sus miembros entumecidos, marchaban los alumnos. Pero Charigin les gritó con extraño acento. Un instante, señores. Muchos de aquellos señores, que habían olvidado completamente lo ocurrido, se volvieron y miraron a Charigin con asombro. La expresión de su rostro era tan extraña. Charigin se acercó a Abramov. ¿No quieres, pues, pedirme perdón? Ah, sí. Ahora se acordaban los alumnos. Se estremecieron. Algunos se pusieron pálidos. Hubieran querido volver la cabeza, no ver nada. Pero dominados por una curiosidad invencible, miraban a ambos, con un deseo ardiente de que todo se terminase lo más pronto posible. El filósofo, Martov le dio con el codo a Abramov y le dijo por señas que pidiese perdón. Pero Abramov no quiso. No, dijo. Tú. No tuvo tiempo de acabar. Charigin, sin darse cuenta él mismo, levantó la mano, pegó y solo se hizo cargo de la fuerza del golpe cuando vio a Abramov tambalearse. Levantando la mano derecha para escudar el rostro contra la bofetada que esperaba de su adversario, miró rápidamente a su alrededor y vio trágico y pálido el rostro, por lo común alegre, del filósofo, Martov. ¿Qué diablos le pasa?, pensó. Luego oyó la voz temblorosa, llena de dolor y reproche, de Abramov, cuya cara no veía. Lo que has hecho. Dios te castigará. Charigin hizo un gesto de desprecio y se fue con las manos en los bolsillos. Cuando se dirige a su casa, un sol deslumbrante inundaba las calles. En las aceras mal cuidadas de la pequeña ciudad provinciana se veían charcos de nieve derretida, en los que se reflejaban los faroles y el abismo azul del cielo límpido. La primavera se acercaba rápidamente. El aire fresco, oliente a nieve derretida y a campos lejanos, limpiaba los pulmones del polvo del colegio, que le parecía entonces a Charigin obscuro y lleno de una atmósfera irrespirable. Lo que acababa de pasar en él era, a sus ojos, estúpido y vil en extremo. Pensaba que nada de aquello hubiera podido suceder allí, donde el sol brillaba tan alegre, donde cantaban los gorriones como si se hubieran vuelto locos, borrachos de sol. Su pensamiento no podía apartarse del incidente. Su buen humor se obscurece a causa de la lástima, un poco orgullosa, que le daba a Abramov. Se podía ser así de cobarde. Todos sus compañeros de clase eran partidarios fanáticos de la doctrina de Tolstoy sobre la no resistencia al mal, pero solo un hombre tímido, apocado, podía aplicar tal doctrina en la vida real. Debía uno defender con todas sus fuerzas sus ideas, la causa que creyera justa. Debía uno armarse hasta los dientes para triunfar en la lucha. Era un canalla el que se dejaba pegar sin protestar. Charigin se sentía en aquel momento fortísimo, capaz de hacer frente a todo el mal y de luchar contra el ala desesperada, apretados los dientes, crispadas las manos, hasta el último aliento. Gran Dios, ¿cuándo acabarían sus estudios en el C. de Legio y podría ocupar su puesto en la lucha? Esperando esa hora feliz, avanzaba con paso firme, seguro, en actitud casi de reto. Se veía que era un hombre que sabía repeler todo insulto.
El sol, que había visto tanto en su vida, calentaba cariñosamente la juvenil cabeza del muchacho, sobre la cual, sin que él se diera un cuenta, estaba suspendido un gran dolor. Aquella tarde se percató de ello. La primera persona a quien Charigin refirió lo ocurrido fue Alejandra Nikolayevna, una alumna de último año, a quien amaba y consideraba de muchas letras y muy lista. Verdad es que solo la consideraba muy lista cuando estaba de acuerdo con él y no le llevaba la contraria. Cuando disputaba, echaba la muchacha tan fácilmente por la borda toda la lógica y se ponía tan cabezuda, que Charigin, asombradísimo, se preguntaba si era aquella la misma mujer con cuya ayuda se disponía él a hacer frente a las injusticias de la vida. Los demás, por el contrario, la encontraban muy lista precisamente cuando la oían discutir, pero Charigin no era de su opinión. Por añadidura, la muchacha estaba dotada de la desagradable facultad de penetrar las flaquezas que más interés había en mantener ocultas. Haces mal en estar orgulloso, le dijo Alejandra Nikolayevna cuando él le contó el incidente. Has cometido una vileza. Estaba orgulloso. ¡Qué locura! No había hecho sino cumplir su deber de hombre honrado. Sí, de hombre honrado. Y creyendo que Alejandra Nikolayevna no se había enterado bien, la hizo fijarse de nuevo en los detalles de la historia, que, según su profunda convicción, establecían de un modo evidente su derecho a obrar como había obrado. Toda la clase intentó en vano persuadir a Abramov y a los otros de que debían confesar, haciéndoles comprender que la estúpida travesura podía costar cara a los inocentes. No eran las malas notas con que les había amenazado el director lo que los asustaba, sino la expulsión con que se había conminado a los alumnos pobres. Su pequeña Chura debía hacerse cargo de que él, que era rico, no tenía nada que temer por sí mismo, y lo que había hecho fue en defensa de los demás. Tonterías, contestó Chura, el director ha mentido como un jesuita, y vosotros habéis sido bastante torpes para creerle. Además, la travesura no es tan estúpida. A mí hasta me hace gracia. Qué manera de razonar la de las mujeres. Sin darse cuenta de lo que hacía, la muchacha había dado un salto y se había apartado del camino de estricta lógica seguido por él. Manifestando con un gesto su descontento, cogió por la punta el pensamiento que se le escapaba y empezó a exponer nuevos argumentos. Tomada por toda la clase la determinación de se comunicar al director. Sí, he de hacer una delación, rectificó Chura, de comunicar al director sus sospechas. Chura debía comprender que, siendo de toda la clase la determinación, él no había sido sino el delegado designado para ponerla en práctica. Pero Chura no lo comprendía. Creía que un buen delegado no podía encargarse de poner en práctica sino las buenas determinaciones, y que debía renunciar a la delegación si eran malas. De nuevo, la muchacha se apartaba del camino lógico, con un salto tan formidable, que Charigin, perdido el hilo de su raciocinio, se enredó, contra su voluntad, en una discusión inútil sobre los derechos y deberes de los delegados. La discusión hubiera sido interminable si Charigin, valiéndose de los procedimientos habituales de su adversario, no la hubiera, de pronto, llevado por otros derroteros. No siendo el objeto, sino un simple ejecutor de la voluntad de la clase, porque Abramov le calificó solo a él de canalla. En buena lógica, debía calificar de canallas a Potanin y a todos los demás. Claro que todos sois unos canallas, declaró sin vacilar Alejandra Nikolayevna. Charigin se rió con risa malévola. Y, sin embargo, solo a mí me has lanzado el insulto. Seguramente, porque tú habrás insistido más que los otros en que había que hablarle al director. De todas maneras ha sido una delación, una cochinería. La lógica se había ido al diablo. Charigin sentía que perdía terreno, y seguía argumentando desesperadamente, repitiéndose, embrollándose, enojándose consigo mismo, con Chura, con el mundo entero, donde existían mujeres tan insoportables. Acabo por no saber ya lo que se decía. Esto no es una discusión, exclamó. Es una danza de salvajes. Chura se echó a reír, y de repente preguntó. ¿Cómo es ese Abramov? ¿Quieres, quizá, que te lo presente? Es una tontería enfadarse por semejantes bagatelas. Para ti es una bagatela que me llamen canalla. Retiro con cólera su mano de la de Chura, y lanzo una mirada furiosa a su bello rostro, encarnado a fuerza del frío. Como conviene a un colegial y a una colegiala, tenían entrevistas secretas en la calle, aunque nadie les impedía verse en su casa. Basta, os propongo la paz. Dadme la mano, Marqués de Poza. Chura cogió el brazo de Charigin, lo dobló, colocó en él su manecita y siguió andando. Él quiso retirar el brazo, pero le fue imposible. Tenía que someterse. Siempre ocurre lo mismo con las mujeres. Cuando llegó a su casa, Charigin fue en busca de su padre, que estaba en su despacho, y, encendiendo un cigarrillo, le refirió la historia con todo lujo de detalles. Con gran asombro suyo, el padre también fue de parecer de que se trataba de una delación. Contrariado al ver que no le comprendían, Charigin repitió sus argumentos, tratando de apoyarlos en consideraciones puramente teóricas.
Afirmaba que el que un solo hombre traicionase a todos era reprochable, pero que el que todos entregasen a la justicia a uno solo significaba el triunfo del principio de la mayoría. Quizás tengas razón, mas, con todo, no has hecho bien. Pero no te apures. Todo eso son tonterías, y mañana te reconciliarás con ese. ¿Cómo se llama? Para el padre también era aquello una bagatela. Como no se hacían cargo de que no lo era, de que él padecía en extremo, de que estaba dispuesto a suicidarse, tanta era su malaventura. Pero no se sometería. Les probaría a todos que se engañaban. Tenía de su parte a toda la clase. Charigin se metió en la cama, meditando los argumentos con que podría justificar su conducta y que aduciría al día siguiente. Sin embargo, algo le atormentaba. Había obrado como un hombre honrado, y, no obstante, no experimentaba satisfacción alguna. Además, razonaban de una manera tan extraña su padre y aquella mujer. De pronto recordó los elogios que le había dirigido el director, y una sensación de calor recorrió su cuerpo. Sentía tal vergüenza, que se puso como la grana y se apresuró a taparse el rostro con la sábana, como si alguien pudiera verle en la estancia oscura y desierta. Pasaron 3 días. El director, no se sabe por qué, no había concedido importancia a la declaración colectiva de la clase, y los 3 colegiales indicados como presuntos autores del delito se paseaban tranquilamente por los corredores. Por un acuerdo tácito, todos los alumnos de la clase habían guardado silencio respecto a lo ocurrido, y manifestaban gran afecto a Abramov. El que los hubiera observado superficialmente no hubiera notado en ellos cambio alguno, pero Charigin se daba clara cuenta de que el cambio existía. Los colegiales a quienes había denunciado como sospechosos hablaban sin violencia con los demás denunciadores, y él fingía no verle, haciendo fracasar todas sus tentativas de entablar conversación con ellos. Los demás colegiales le trataban igual que antes, a juzgar por su actitud, que no había variado. Sin embargo, un detalle, al parecer nimio, heríale profundamente. Antes, en los intervalos entre clase y clase, el banco de Charigin era como un club donde un grupo de camaradas se reunía a discutir sobre las materias más abstractas. A la sazón estaba vacío, nadie iba ya a sentarse en él. Charigin, que gustaba de hablar y de que le escuchasen, hallábase aislado. El filósofo, Martov se mantenía a distancia y le miraba con una estúpida expresión de miedo, como si temiese una paliza suya. Una vez, Charigin advirtió clavada en su rostro la mirada de Rochbestvensky, que le había sido siempre afecto, y cuyos ojos expresaban solo en aquel instante, no la admiración a que le tenían habituado, sino la piedad. Canallas, pensaba Charigruin, englobando en esta calificación a la clase entera y a cuantos estaban disconformes con él. Le sublevaba que siendo todos responsables de la traición, él solo fuera castigado. ¿Por qué?, se preguntaba con cólera, viendo que hasta Rochbestvensky, que había insistido más que nadie en la necesidad de la denuncia, le despreciaba ahora. Miraba retador a sus compañeros, les decía cosas malévolas, daba con el codo al pasar a los sospechosos. Pero los colegiales no le hacían caso y se contentaban con encogerse de hombres. Como un día le oyesen expresar su extrañeza de que el director no hubiera ya aplicado algunas medidas represivas, sus compañeros se hicieron los sordos y se dispersaron. Logró detener a Rochbestvensky, que, aunque se dejó convencer de que tenía razón, ponía una cara tan lastimosa que Charigin no insistió más. Todos son unos canallas, exclamó con cólera. Pero nadie le contestó. Él hubiera querido que le hablasen, que le proviesen que había obrado mal, incluso que le abofeteasen. Todo le parecía preferible a aquel terrible silencio. Hasta se le antojaba que los profesores también le miraban con malos ojos. Bochkin, el profesor de historia, un señor independiente que decía a veces cosas malévolas y era la bestia negra del director, dijo un día. ¿Con qué hacen ustedes denuncias? ¡Qué bonito! Estos son los futuros ciudadanos rusos. Se dirige a toda la clase, pero Charigin se imaginó que se refería solo a él. Bochkin le puso mala nota, y no le acompañó en las bromas que gastaba siempre con este motivo. Era una señal de desprecio. Charigin le llamó canalla mentalmente, y sintió ganas de llorar. Fuera del colegio tampoco tenía por qué hallarse muy satisfecho. Había dejado de acudir a las entrevistas con Chura, de quien recibió una cartita, con 2 faltas de ortografía, preguntándole qué le pasaba. ¿Qué ha sido de ti, querido?, decíale. Querido, querido. ¡Qué encanto!, pensó Charigin con una ironía venenosa, y, tendiéndose en un canapé, lloró un poco, lo cual le tranquilizó. Le extrañó que un hombre tan inteligente como él no hubiera sabido hasta entonces lo grato que es a veces llorar un poco. Era sábado. El día siguiente lo pasó, contra su costumbre, en su casa, entregado a actos que le hubieran desacreditado ante sus compañeros y ante todas las gentes serias. Se divirtió con su hermanita, zarandeándola sobre sus rodillas y haciéndola cabalgar en sus hombros. Para distraerla ató un pedazo de papel a la cola del viejo gato, obeso y grave, y él mismo se rió como un loco.
El lunes, en el recreo de entre las clases, rogó a sus compañeros que se quedasen en el aula y subió a la tarima. Señores, dijo con voz tremula, fijando la mirada en Abramov. Compañeros, ¿qué diablos? No, señores, escuchadme bien. Abramov me insultó llamándome canalla. Abramov enrojeció y bajó los ojos. Hizo mal. Sí, hizo mal. Debió decir, sois todos unos canallas. Pero ya que no lo dijo él, lo digo yo, somos todos unos canallas. Sí, unos canallas, unos traidores, unos granujas. Charigin fijó la mirada en la boca abierta del filósofo, Martov, y añadió. Y unos bestias, uno para todos, todos para uno, he aquí cómo hay que vivir. Y si le pegue a Abramov, fue. Merezco, merezco. La voz del elocuente orador fue de pronto cortada por los sollozos. Bajando veloz de la tarima, se lanzó hacia la puerta. Manos innumerables le detuvieran, le hicieron prisionero. «Vais a ahogarme», exclamó. «Dejadme en paz, diablos». Consiguió soltarse y desapareció. Durante largo rato le buscaron en vano. Cuando los colegiales, media hora después, entraron nuevamente en clase, vieron con asombro, a la entrada del aula, una magnífica caricatura que representaba, en posturas absurdas, al director, al inspector y al portero Semen. No lejos se hallaba Charigin. «Borrala, aprisa», le gritaron los compañeros. Algunos querían borrar ellos mismos la caricatura, pero Charigin se opuso enérgicamente. Además, era ya demasiado tarde. Precisamente en aquel momento entró el bedel arenque. Enseguida se presentó en el aula el director en persona. «Sí», preguntó lacónico. «Soy yo», respondió Charigin. «Bueno, serás expulsado del colegio». Asterisco asterisco asterisco. Se consiguió del director que renunciase a tal medida. Contentóse con imponer a Charigin, como castigo, un arresto de 4 días. Cuando, el domingo siguiente, le encerraron con llave en el aula desierta, Charigin se sintió completamente limpio del lodo de que se había cubierto. Su honor volvería a brillar inmaculado. 2 horas después, cuando comenzaba ya a aburrirse, advirtió detrás de los cristales una cara amiga que le sonreía con afecto. Era el filósofo, Martov. Luego apareció Rochbestvensky, y durante todo el día las caras amigas se sucedieron. Le sonreían, le gritaban palabras amables por la cerradura. Alguien, por debajo de la puerta, le echó una cartita lacónica, valor. Hacia las 10 de la noche, cuando Charigin se disponía ya a meterse en la cama que le acababan de llevar, oyó de pronto el ruido de la llave. Abramov, Martov y 2 amigos más entraron de puntillas, enseñándole desde lejos un pan, un largo salchichón y, horribile dictu, una botella de vodka. No se separaron hasta muy tarde. El que más se alegró de aquel banquete improvisado fue el portero semeño. Le gustaba el vodka, y se bebió casi toda la botella. Además, Martov imitó al inspector con un arte incomparable, y Semeño se rió muchísimo. Decididamente no era justo creer tan bestia a aquel buen Semeño. En los 10 años que llevaba sirviendo en el colegio había aprendido un sinnúmero de expresiones literarias y hasta sabias, que le permitían hacer comprender a la gente que no era un cualquiera. Durante la velada, los colegiales, con frecuencia, pronunciaron palabras como progreso, ideales, humanidad, que Semeño oía emocionado como si fueran conmovedoras plegarias. Hablaban con entusiasmo de la capital, a donde partirían cuando acabasen sus estudios en el colegio, y en cuya universidad ingresarían. Y Semeño, soñador, pensaba en aquella lejana, misteriosa, universidad, donde, al decir de los colegiales, oíanse tan bellas cosas, palabras tan nobles y tan altas. Cuando hubo cerrado la puerta tras los visitantes, que se fueron muy tarde, Semeño volvió, por el corredor oscuro, a su cuartito. La luz vacilante de la bujía alumbraba débilmente su faz encarnada y bigotuda. Sentía una vaga tristeza, y, deteniéndose a la puerta de su habitación, se dijo suspirando. Dios mío, si los porteros pudieran también ingresar en la universidad para hacer sus estudios. Leonidas Andreev. Leonid Nikolayevich Andreyev, ruso. Oriol, 9 de agosto de 1871 Mustamaki, Finlandia, hoy en la Oblast de Leningrado, 12 de septiembre de 1919, fue un escritor y dramaturgo ruso que lideró el movimiento del expresionismo en la literatura de su país. Estuvo activo en la época entre la Revolución de 1905 y la Revolución de Octubre de 1917 que finalmente destronó al gobierno zarista. Nacido en Oriol, Rusia, Andreyev originalmente estudió Derecho en Moscú y San Petersburgo, pero abandonó su poco remuneradora práctica para seguir la carrera literaria. Fue reportero para un periódico moscovita, cubriendo la actividad judicial, función que cumplió rutinariamente sin llamar la atención desde el punto de vista literario. Su primer relato publicado fue sobre un estudiante pobre, una narración basada en sus propias experiencias.
Sin embargo, hasta que Máximo Gorki lo descubrió por unos relatos aparecidos en El Mensajero de Moscú, Moskovsky Vestnik, y en otras publicaciones, empezó realmente la carrera de Andreyev. Desde entonces hasta su muerte, fue uno de los más prolíficos escritores rusos, produciendo cuentos, bosquejos, dramas, etc. de forma constante. Su primera colección de relatos apareció en 1901 y vendió 250.000 de ejemplares en poco tiempo. Fue aclamado como una nueva estrella en Rusia, donde su nombre pronto se hizo famoso. Publicó su narración corta, En la niebla, en 1902. Aunque empezó dentro de la tradición rusa, pronto sorprendió a sus lectores por sus excentricidades, las cuales crecieron aún más que su fama. Sus dos historias más conocidas son probablemente, Risa Roja, 1904, y Los Siete Ahorcados, 1908. Entre sus obras más conocidas de temática religiosa figuran los dramas simbolistas, El que recibe las bofetadas, y Anatema. Idealista y rebelde, Andreyev pasó sus últimos años en la pobreza, y su muerte prematura por una enfermedad cardíaca pudo haber sido favorecida por su angustia a causa de los resultados de la revolución bolchevique. A diferencia de su amigo Máximo Gorki, Andreyev no consiguió adaptarse al nuevo orden político. Desde su casa en Finlandia, donde se exilió, dirigió al mundo manifiestos contrarios a los excesos bolcheviques. Aparte de sus escritos de carácter político, Andreyev publicó poco a partir de 1914. Un drama, Las tristezas de Bélgica, fue escrito al inicio de la guerra para celebrar el heroísmo de los belgas contra el ejército invasor alemán. Se estrenó en los Estados Unidos, al igual que La vida del hombre, 1917, El rapto de las Sabinas, 1922, El que recibe las bofetadas, 1922, y Anatema, 1923. Pobre asesino, una adaptación de su relato, El pensamiento, escrita por Pavel Kohout, se estrenó en Broadway en 1976. En cine, el argentino Boris H. Hardy dirige una cuidada versión cinematográfica de El que recibe las bofetadas, con Narciso Ibáñez Menta en el papel protagónico, estrenada en 1947. Estuvo casado con la condesa Wilhorska, sobrina nieta de Taras Shevchenko. Su hijo fue Danil Andreyev, poeta y místico, autor de Rosa Mira. La nieta de Leonid Andreyev, la escritora estadounidense Olga Andreyev Carlyle, publicó una colección de sus cuentos, Visiones, en 1987.